Muy buenos días, amigos, vamos a dar comienzo a un nuevo video relacionado a la doctrina de la gnosis en su segunda fase trascendental. Vamos a dedicar estos minutos de charla a través de estos medios audiovisuales para compartirles sobre el significado de la palabra alquimia. ¿Qué es alquimia? Es un tema que vino a ser motivo de suprema especulación a nivel del gnosticismo y la masonería especulativa, el gnosticismo experimental y la masonería especulativa. Para nosotros entender claramente el significado de todas las palabras, solo basta irnos a los libros, todos los libros. Los libros son sagrados porque tienen el registro histórico del origen de todo lo que ha marcado una nota clave en la historia. Entonces nosotros tenemos que basarnos en los libros. Hay muchos libros que contienen solamente basura literaria, pero hay libros que contienen datos específicos y claros, concisos, serios, sobre lo que nos interesa entender, sobre cualquier materia que nos interesa estudiar a nivel de la segunda fase trascendental de la doctrina gnóstica. Entonces vamos a hablar de la alquimia. ¿La alquimia qué es? La alquimia es una palabra de origen egipcio, es una palabra de origen egipcio, exclusivamente, es egipcia. La alquimia es una palabra de origen egipcio y viene de las palabras alken, que alken significaba el territorio de África o el territorio de los negros. La palabra ken en un egipcio antiguo, un idioma, una lengua muy primitiva que posteriormente dio origen al griego y al árabe y al persa. Existen unos grafos o unos jeroglíficos que han tratado de ser traducidos y ser interpretados por los científicos que se dedican a estos análisis lingüísticos, y encontraron estas palabras alken, algunas inscripciones que concuerdan con estos términos, y que alken podría significar África, porque alken, de las dos palabras, alken significa tierra de todos los negros. También se traduce ken como el negro, una persona de raza negra, una persona de piel negra, y allá es la tierra de los negros. También se llamaba alken a la tierra negra, al limo que dejaba el Nilo cuando se inundaba el valle del Nilo, inundaba todo el valle del Nilo y dejaba una capa al descender las lluvias, al bajar ya las lluvias, llegar en los veranos, el Nilo bajaba a sus niveles normales, inclusive hasta casi a tiro de secarse, y muchas partes que han sido inundadas por el Nilo dejaban una capa que se llamaba limo, una especie de materia orgánica cubriendo y abonando todo el valle, lo que lo hacía fértil. Y ese limo era lo que se llamaba, ken, o tierra negra. O sea que cuando al pasa al árabe significa la o el, un artículo determinante, y entonces alken significa la tierra negra.
la Tierra Negra. Cuando nosotros investigamos, por ejemplo, la etimología de la palabra África, ¿de dónde viene la palabra África? Viene de afro, que significa lo mismo, la Tierra Negra o el África. Afro significa la Tierra Negra. Entonces, esta palabra que está relacionada con las ciencias en el imperio egipcio. Los egipcios desarrollaron ciencias y estas palabras pasaron, por ejemplo, al griego y al árabe. Ya mucho egipcio, mucha parte de la lengua egipcia primitiva se transformó en árabe, y mucha parte del griego, mucha parte del egipcio primitivo se transformó en griego, y posteriormente ya el árabe no entendían al griego ni el griego entendían al árabe. Eso es una cosa lógica en el transcurso de los tiempos. Y en el griego se utilizó la palabra quima, se pronuncia quima, y en el árabe se siguió utilizando la palabra quimia, y de esa quima del griego es donde se deriva la palabra química, y de esa quimia del árabe se deriva la palabra quimo. Y estas dos palabras, su significado absoluto es exacto, es el mismo, son sinónimos. Digamos, la palabra química de la lengua hispana, y en muchas otras lenguas, está construida principalmente de una raíz que puede ser árabe o puede ser griega, y que se recibe a nivel del latín, y en el latín ya pasa a formar parte de las palabras de la lengua hispana. Y la química o el quimo es una palabra que son términos inherentes en nuestra lengua, y significa caldo, significa fusión, significa caos, y también significa cólera. Es una fusión de sustancias, eso es lo que se llama promiscuidad de los elementos químicos. Entonces, cuando los elementos químicos o los elementos de la naturaleza se revuelven, se confunden, se forma un caos. O un lodo, o se forma una cólera, lo que llama el cólera. El cólera es un caos, un flujo líquido de las sustancias. Entonces el magma, de la lava, de los volcanes, eso es cólera. Quimo. Y recordemos, por ejemplo, en el estudio de la biología, cuando nosotros comemos nuestros alimentos pasan al estómago y se transforman en quimo. Y posteriormente, cuando los alimentos pasan al intestino delgado, por medio de las hormonas y de las bacterias que están transustanciando todos estos elementos que hemos ingerido, ese quimo se transforma en kilo. Y el kilo ya viene a ser absorbido a través de la flora intestinal para ir a sus correspondientes lugares del laboratorio interior, donde ya son aprovechados todos esos nutrientes. Esto sucede en cualquier organismo. Entonces no hay que especular con la palabra alquimia, que los alquimistas que convertían el plomo en oro. Eso es mentira, eso es absolutamente falso. Como decíamos en algunos videos anteriores, pues se han logrado construir ya ciertas gemas, diamantes, inclusive diamantes, y en su orden pues también deben de existir también
una especie de zirconios y rubíes y esmeraldas artificiales, pero esos son carbones, no son más que carbones que han sido transformados por medio de experimentos científicos. Los experimentos científicos es lo que guarda en sí mismo el riesgo, el problema, porque nadie sabe qué va a suceder en el momento de la experimentación científica. Entonces hacen un experimento. Aquí, por ejemplo, vemos aquí en el libro de Levítico, en el capítulo 10, en la escritura, en la Biblia, vemos que se habla sobre el pecado de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que él nunca les había mandado. Él no les había mandado eso. Por eso hemos dicho que uno no puede estar experimentando. Los experimentos son un riesgo. Experimentar uno, hay que esperar que Dios nos lo ordene. Y Dios está encarnado, está representado por el jefe inmediato, el superior de la congregación o de la sociedad o de la empresa o de la compañía farmacéutica o la compañía siderúrgica donde trabajamos. ¿Cómo se va a ir un ingeniero químico a experimentar y hacer un experimento sin permiso sin permiso del director del laboratorio? Entonces, Jehová está representado siempre en la persona que más alto rango tiene en un nivel de conciencia determinado. Está representado, no que esa persona sea Jehová, sino que Jehová es un papel que se está cumpliendo. Si estamos a nivel de las fuerzas militares, del ejército, entonces el comandante es el Jehová de los ejércitos. Jehová es un sinónimo de comandante supremo. Entonces debemos de ir asimilando todas estas cuestiones de la etimología y saber en qué consiste en la experimentación científica y en qué consiste la especulación de los tántricos y de los gnósticos experimentales a nivel de la masonería especulativa. Entonces dice acá: entonces salió de la presencia de Jehová un fuego que los quemó y murieron delante de Jehová. Luego dijo Moisés a Aarón: esto es lo que Jehová afirmó cuando dijo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Se quedó callado Aarón, no podía decir nada, porque sus hijos son unos desobedientes que todo lo hacían porque les dio la gana. Y no que se hayan metido al lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza y donde estuviera un espíritu allá, que es el espíritu de Jehová. No. De pronto este pasaje de las escrituras en el libro de Levítico 10, 1 al 20, para leerlo todo, está haciendo alusión a la desobediencia que fue expresada de parte de los dos hijos de Aarón, porque se les advirtió de que no entraran en cualquier momento al laboratorio. Un laboratorio o una cocina, la cocina de la casa donde se cuecen los alimentos, donde se preparan los alimentos, es un laboratorio. ¿Y cómo se le ocurre a una persona que está untada de aceite, está ungida de aceite, o que tiene de pronto prendas que se pueden incendiar, se pueden prender y prendas sintéticas hechas con fibras fibras artificiales,
construidas a través de la utilización de muchos químicos que nosotros no conocemos y que en cualquier momento podría ser letal usar esas prendas y acercarse a una parte donde están cocinando alimentos, porque el fuego es celoso, el fuego es celoso. Entonces el fuego allí, en el fuego, dice acá que salió un fuego de la presencia de Jehová. ¿Cuál es la presencia de Jehová? Hombre, pues el fogón, un fogón. Eso es un fogón. Y todos los alquimistas utilizaban un fogón. Y los alquimistas utilizaban fogón y no utilizaban los químicos directamente, no ponían los químicos, nadie va a poner agua en el fogón solamente, no, hay que inventar unas vasijas. Y esas vasijas y todos esos elementos y todos esos implementos que se utilizan para cocinar no solamente agua, y no solamente alimentos, sino también metales, porque en la industria siderúrgica se cocinan metales y se fusionan los metales para lograr mejores aleaciones y metales más resistentes y más livianos. Entonces, esta cuestión de la alquimia no es otra cosa sino que la ingeniería química, conocimiento sobre ingeniería química, que siempre debemos tener en cuenta en el momento de hablar de alquimia en la segunda fase de la doctrina gnóstica trascendental. Buenos días.